Bueno, el tema de hoy es desarrollo farmacéutico y señalamos o destacamos aquí en el título que vamos a hablar en particular de preformulación y formulación. Estos básicamente son los nombres, digamos, tradicionales de dos etapas importantes del desarrollo farmacéutico, más allá de cómo las denominemos. Hacemos esta aclaración porque con estas etapas básicamente vamos a avanzar en lo que es el desarrollo a escala de laboratorio. Pero como para nosotros lo importante es también llevar ese producto a poderlo fabricar a nivel industrial, a la escala, digamos, comercial, esto va a requerir luego de otra etapa, que es la conocida como transposición industrial o transferencia de tecnología, que nosotros trataremos en el curso de Farmacotecnia 2. Los puntos que vamos a tocar, y vamos a comenzar viendo algunas generalidades sobre el concepto de investigación y desarrollo de un producto farmacéutico. Lo que solemos denominar como el I+D, y que en farmacotecnia en particular a nosotros nos va a interesar más bien enfocarnos en el D, o sea, en la parte del desarrollo que luego pasaremos a ver. Pero veamos un poco los antecedentes que son un poco el preámbulo y rodean a este tema a nivel farmacéutico, incluso industrial. Las compañías farmacéuticas, las empresas farmacéuticas, buscan obviamente acelerar los procesos de I+D de los productos, o sea, de los medicamentos, debido a que en general cuentan con que va a aparecer rápidamente competencia en el mercado una vez que lancen un producto, incluso en los casos que hay protección bajo patente, son tiempos, digamos, acotados. Las políticas regulatorias han tenido un avance o tienden en general siempre a avanzar con mayor exigencia. Existen también políticas de controles de precios internacionales. Todo esto obliga, digamos, a una cierta competencia, y eso hace que quienes se dedican al desarrollo de productos farmacéuticos necesitan mejorar, en definitiva, su rendimiento operacional, manteniendo, o en algunos casos llegando incluso frente a nuevos paradigmas, teniendo que elevar la calidad general de sus productos. Y entonces es importante ver cómo vamos a poder justamente trabajar de esa manera, digamos, que sea en definitiva cada vez más eficiente. Cuando hablamos de I+D, o la sigla en inglés R+D, estamos hablando primeramente de una etapa de investigación, que es la investigación de una nueva sustancia. Ahí básicamente, desde lo más sencillo, lo que estamos hablando es que buscamos transformar lo que primero es una idea, en virtud de un determinado target farmacológico, tratar de transformar esa idea en una sustancia activa, en principio potencial, porque surgen varias, para que luego pueda ser encaminada a un desarrollo que conduzca a un medicamento. Y luego entonces viene la etapa de desarrollo, que ahí, digamos, recoge esa sustancia activa, nueva, y busca transformar esa sustancia activa en un producto para comercializar. También a veces el desarrollo no necesariamente implica que estemos abordándolo con una droga nueva, con un fármaco nuevo o con un biofármaco nuevo. Puede ser, digamos, un producto nuevo a partir de una droga ya existente de hace tiempo, e incluso puede ser, digamos, un nuevo producto o un cambio sustancial en la forma farmacéutica o en la forma de procesar un producto que nosotros incluso ya tenemos desarrollado, y eso también supone un desarrollo farmacéutico. Ahondando un poquito más en este esquema de estas etapas de I+D, la investigación de esa nueva sustancia, sepamos que involucra varias disciplinas e importantes recursos. De hecho, es lo que se lleva prácticamente 70% de los costos de todo el proceso de inversión, digamos. Acá
digamos, quienes se dedican a esto, lo que hacen es identificar, digamos, un objetivo farmacológico, eso surge por una necesidad médica, una necesidad de mercado, se busca, sea por la técnica que esto se esté haciendo, identificar las moléculas adecuadas que vayan a interactuar en definitiva con ese target farmacológico, de ahí surgirán uno o más compuestos, tienden en general a proliferar y a ser varios, por eso en las primeras instancias es conveniente contar con buenos procesos de screening para poder rápidamente sacar cuáles son aquellas moléculas que en principio no tienen mayor chance de ser exitosas y terminar concluyendo en un producto en el mercado. Y esos uno o más compuestos que están diseñados para lograr esa respuesta máxima que pretendemos para ese objetivo farmacológico, pasa al desarrollo farmacéutico, que ahí recoge esa sustancia, y todo el trabajo que se hace en el desarrollo farmacéutico, que es básicamente mucho del trabajo farmacotécnico que ahí tenemos que hacer. También hay, obviamente, de la mano de esto, un importante trabajo en lo que es desarrollo analítico, o sea que dentro del desarrollo farmacéutico claramente podemos distinguir entre lo que es el desarrollo farmacotécnico, o también llamado desarrollo galénico, y el desarrollo analítico, que a su vez es un soporte importantísimo, el contar con técnicas analíticas desarrolladas y validadas especialmente para poder corroborar todo lo que se va haciendo, digamos, en el desarrollo farmacotécnico, y entonces poder ir caracterizando el producto que se va obteniendo en sus distintas etapas. Entonces, en el desarrollo farmacéutico se busca mantener la actividad farmacológica in vitro que se detectó en esa molécula, y proveer una respuesta in vivo predecible, obviamente, vehiculizándola en ese producto estable que tenemos que nosotros formular, y para el cual hay que diseñarle un proceso, que a su vez también, aparte de ser estable, o sea que nos va a permitir tener una vida útil en el mercado razonable, va a tener que ser de fácil administración al paciente. Esto va unido también al tema de la aceptabilidad por parte del paciente, que es parte de los aspectos de calidad que debemos diseñar. Y obviamente ese producto tiene que estar correctamente envasado. El envase juega un rol importante en el diseño del producto también, porque no solo hace a su preservación y a su contención, sino también incluso está asociado al correcto uso en virtud de toda la información que debe llevar. Y también tenemos que tener en mente que todo esto nosotros tenemos que lograrlo a través de una fabricación que en gran escala digamos, resulte ser económicamente sustentable, ¿no? Y esto, a su vez, obviamente, que es nuestro principal objetivo, se logre asegurando la calidad predeterminada para el producto. El tiempo promedio desde el descubrimiento de una sustancia activa, o sea, cuando estamos hablando de todo el proceso de I+D, hasta el lanzamiento del producto al mercado, puede llegar a llevar, no quiere decir que tenga que serlo, pero puede llegar a durar hasta 8 o 12 años. Es un proceso largo. Cuando estamos hablando de las etapas de desarrollo farmacéutico, en concreto ya la actividad del farmacotecnista, que es lo que vamos a desarrollar en el resto de la charla de hoy, estamos hablando de bastante menor tiempo y también bastante menos costos de inversión, y igual tengamos en mente que puede llegar a alcanzar hasta 4 a 5 años. Por lo menos nos va a llevar entre 1 año y medio a 2 años, por más sencillo que sea ese desarrollo, porque hay que considerar también los tiempos de los estudios de estabilidad que tienen que ser hechos a tiempos reales y que involucran al menos de arranque periodos como 1 año al menos. Bien, entonces, con todo esto, la industria farmacéutica, como decíamos, está concentrada en acortar el tiempo y los costos asociados para el lanzamiento de un producto al mercado, minimizando los riesgos, ¿verdad? Porque ahí tenemos que tener en foco nosotros, al paciente, y siempre la preocupación, digamos, principal va a estar en el tema de minimizar el riesgo para el paciente, que es nuestro cliente primario, visto desde el punto de vista de
de para quién fabricamos nosotros el producto que obtenemos a partir del proceso que diseñamos. Y para esto, para lograr, digamos, esta mayor eficiencia, manteniendo todos estos temas de calidad, este aseguramiento que precisamos, para eso se va a requerir que las etapas de formulación, y cuando hablamos de formulación y diseño proceso, es decir, ahora después lo vamos a aclarar bien lo de las etapas, estoy hablando, en este caso estoy hablando de llegar a la fórmula y al diseño del proceso, que sean más eficientes. Eso es una forma de puntos donde nosotros podemos trabajar sistematizándonos y buscando buenas estrategias para ser más eficientes, y que a su vez también generemos conocimiento científico que facilite el escalado y la validación, que son etapas que sabemos que siguen después. Y también otro punto donde podemos actuar para acortar esos tiempos y esos costos es, como yo les decía, en esa etapa que continúa después, que es para el pasaje finalmente a la planta y a la escala de producción comercial, que es la transposición industrial, y lograr que ese proceso de transposición industrial sea lo más sencillo posible. Y acá, digamos, el tener una buena base en el desarrollo a escala de laboratorio, en estas etapas previas que mencionamos, que nosotros podamos hacer y generar buena información, siendo proactivos frente a lo que pensemos que podemos llegar a tener como problema en el escalado, nos va a ayudar a ser en definitiva más proactivos, más eficientes y en definitiva redundar en tal vez poder acortar esos tiempos y esos costos para un desarrollo bien hecho. Bien. A ver. Ahí avanzó. Bien, frente a la investigación de nuevas sustancias, voy a decir esto y poco más, y ya pasamos luego bien al desarrollo farmacotécnico. Habíamos dicho que tenemos ese tema de que muchas veces cuando se están investigando la aparición de nuevos fármacos o nuevos biofármacos, suelen aparecer varias moléculas, y es importante rápidamente elegir aquellas que tengan mayor probabilidad de éxito. Y esto se ha visto, digamos, ayudado por todos los campos de investigación en genómica, en biotecnología y demás. Y también esto ha llevado en los últimos tiempos, ya desde hace unos cuantos años, que ha habido una tendencia de cambio, digamos, en la naturaleza de las sustancias activas que nosotros potencialmente tendremos que trabajar en desarrollo. Y se fue pasando, digamos, de los fármacos de origen de síntesis química, es decir, de sustancias químicas de bajo peso molecular, las también llamadas hoy en día moléculas pequeñas, hemos transitado a que aparezcan muchas más macromoléculas biológicas, proteínas, anticuerpos, material genético. En definitiva, eso también nos supone cambios y son cosas a atender, porque justamente en este caso de estas moléculas o estas macromoléculas con estos orígenes suelen ser en general, desde el punto de vista de la estabilidad, materiales mucho más menos estables, y que por ende también deberemos prestar atención en los desarrollos y a los procesos que los sometamos en nuestros diseños para desarrollar el medicamento. Bien, hay etapas de formulación para poder atender, digamos, a los estudios toxicológicos y clínicos que se hacen en las primeras etapas para la mayoría de las sustancias activas, justamente buscando ver y confirmar su actividad in vitro en primera instancia, y ese tipo de formulaciones inicialmente suelen ser soluciones y generalmente pensadas para ir por la vía inyectable, que es con los que se resuelve, digamos, el tema de los estudios más básicos, farmacológicos, farmacocinéticos y toxicológicos en animales, y luego ya cuando se pasa a etapa de humanos. A medida que va avanzando esa investigación y el desarrollo farmacéutico, se van a ir requiriendo formulaciones más complejas y nos vamos a ir acercando más hacia lo que va a ser, en definitiva, la forma farmacéutica final, cuando ya se tenga explorado y visto cuál es la mejor vía de administración, cuáles son las mejores dosis, es decir, toda la información farmacológica previa que se precisa y toxicológica para poder terminar de resolver el problema farmacotécnico, digamos, y conducir al medicamento final. Bien,
Entremos entonces ahora en desarrollo de productos farmacéuticos. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta de esta primera etapa que presentamos? Bueno, seguimos entonces. Bien, veamos el objetivo del desarrollo farmacéutico y acá recogemos literalmente tal cual nos lo plantea la guía Q8 de ICH, que es el Comité Internacional de Armonización, y nos plantea que, en definitiva, el objetivo del desarrollo farmacéutico es diseñar un producto de calidad y su proceso de fabricación para que entregue consistentemente el producto con el comportamiento, digamos, con el desempeño pretendido. Esto básicamente es lo que antes decíamos que nos lleva a transformar un principio activo en una especialidad farmacéutica, que ya habíamos definido, se acuerdan, de acuerdo a nuestra legislación, y acá les recuerdo que suponía, digamos, el medicamento de tipo especialidad farmacéutica. Bien, entonces, si esto lo esquematizamos para entender bien cuál es el problema farmacotécnico que tenemos entre manos, nosotros tenemos que pensarlo de esta manera. Nosotros tenemos un principio activo que hay que vehiculizar bajo un sistema físico viable que habíamos dicho que era la forma farmacéutica, ¿verdad? Bien, ese principio activo nosotros rápidamente vamos a elegir, digamos, cuál es el ingrediente farmacéutico activo que más nos va a convenir para el sistema que nosotros tenemos que resolver. Y cuando en definitiva tenemos en nuestras manos ese IFA, ese ingrediente farmacéutico activo, nosotros ahí vamos a ver las limitantes, las limitaciones que nos pone esta sustancia. Pero bien, tenemos que buscar las herramientas, ya con lo que vimos en tecnología farmacéutica, para sobrellevar, para solucionar en definitiva esas limitaciones que nos impone el IFA, porque el IFA no lo podemos cambiar. El IFA es lo que nosotros tenemos que vehiculizar. Entonces, para compensar esas limitaciones, ¿qué podemos hacer en farmacotecnia? Bueno, podemos asistirnos de materiales, llamémosle los excipientes, que nos van a ayudar a vehiculizar ese ingrediente activo, y las operaciones, es decir, aquellas distintas etapas que componían el proceso de fabricación, y a su vez dentro de las operaciones que elijamos como más idóneas para, junto con los materiales, sobrellevar las limitaciones que nos impone el IFA, recuerden que también vamos a tener distintas opciones tecnológicas que van a pasar por elegir equipos que para la situación puntual de una operación específica que tengamos que diseñar, resulten unos más idóneos que otros. De ahí la importancia de que conociéramos cómo trataban al material cada uno de los distintos tipos de equipos que fuimos viendo en las operaciones. Bien. Entonces, para cumplir ese objetivo del desarrollo que ya planteamos, si bajamos esto más a tierra, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, tenemos que obtener una fórmula robusta para el producto que definimos como producto objetivo. Tenemos que elegir un envase adecuado para ese producto. Tenemos que lograr la disponibilidad del principio activo en el sitio de acción en la concentración adecuada. Toda esa información farmacológica que nosotros tenemos la tenemos que traducir de alguna manera en el producto que estamos formulando. Tenemos que cumplir con el tema de la estabilidad, tenemos que lograr una vida útil que sea aceptable para que el producto pueda ser comercializado. Es habitual y una vida útil aspirable sería tener 24 meses de vida útil. Nunca vamos a apostar a más de 60 meses de vida útil, de hecho tampoco está permitido por legislación, y pensar de tener que lidiar con un producto que tenga menos de 18 o 12 meses de vida útil es bastante complicado si pensamos en todo lo que es la cadena de distribución del medicamento hasta la llegada al paciente, ¿verdad? ¿Qué más tenemos que hacer para cumplir ese objetivo? Bueno, tenemos que hacer posible la fabricación a escala industrial mediante también lo que se llama un proceso robusto.
Y también, concomitantemente con todas estas etapas que nosotros vamos realizando, diseñando y en las cuales vamos avanzando, es fundamental toda la documentación que nosotros generemos, todo lo que debemos registrar, todo el manejo de la documentación que hagamos. Y en el caso en particular que nosotros estamos desarrollando un producto farmacéutico, tenemos generalmente como última meta el hecho de, y para poder salir a comercializarlo, precisamos presentar una solicitud de autorización de registro para la comercialización ante la autoridad regulatoria, que en nuestro país es la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud Pública. Entonces también, en la medida que vamos cumpliendo todas estas etapas, nosotros tenemos que ir pensando en la generación de esos documentos técnicos particulares, que son el llamado protocolo de registro. También un nombre tradicional es la palabra francesa de dossier, para, en definitiva, cuando llegue el momento, poder hacer el registro ante la autoridad. Bien. Yo les voy a ir intercalando, como hemos hecho en otros casos, definiciones de términos que vamos introduciendo para que ustedes las tengan a mano y, como siempre les decimos, tienen la cita y la fuente, y en el caso de las normas ICH es importante que se vayan familiarizando con ellas y busquen directamente consultar la fuente. De hecho, en nuestro... Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de que ¿Cómo no? sigas? ¿Cómo no? Por ¿Lograste? supuesto. ¿En qué momento es, o cuál vendría a ser la diferencia Ujú. entre el principio activo y el ingrediente farmacéutico activo? Bien. ¿El momento o la diferencia? Podemos ver las dos Por cosas. eso, ahí Eh, va. las dos cosas, bien. Cuando hablamos de materias primas en la primera clase, me acuerdo que comentamos el caso y pusimos incluso un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros teníamos que hacer un comprimido de ibuprofeno, el ibuprofeno es el principio activo, pero también la molécula así como está la podemos usar y pasa a ser nuestro ingrediente, en la fórmula y pasa a ser nuestro ingrediente farmacéutico activo. Ahora bien, en otros casos, el principio activo, que es la parte activa de la molécula, la que tiene actividad farmacológica, en definitiva, no tiene las características para que biofarmacéuticamente nos resulte la molécula más adecuada para que nosotros vehiculicemos en la fórmula. Ejemplo, el salbutamol o albuterol, muchas veces precisamos vehiculizarlo en una serie de productos como sulfato de salbutamol. Pero el principio activo es el salbutamol. El sulfato de salbutamol pasa a ser ahora el ingrediente farmacéutico activo que nosotros tenemos que vehiculizar. Esto Ya quedó claro. está cuando Bien. tenemos prodrogas, cuando tenemos otras veces usamos sales por razones de solubilidad. Es muy común que se encuentren con clorhidratos por ahí porque justamente nosotros las moléculas activas suelen ser ácidos o bases débiles y muchas veces obtenemos sales a partir de ellas para mejorar, por ejemplo, solubilidad. A veces tenemos problemas de polimorfos. ¿Se acuerdan cuando vieron caracteres de los sólidos todo el detalle que se le dio al tema polimorfos? Entonces también buscar de tener el ingrediente farmacéutico activo que sea más estable. Eso con respecto a qué. Tú también me preguntaste el cuándo, ¿no? Como por el tema de cuándo pasamos de una cosa a la otra. El tema del cuándo es parte de lo que vamos a ver en las etapas que vamos a mencionar ahora, y te iría diciendo que uno de los momentos claves es cuando estamos en preformulación, ¿tá? Que ahora lo vamos a pasar a ver en más detalle. ¿Está Mirá, claro? gracias. Está. Sí, buenísimo. Bien. Bueno, entonces, veníamos diciendo lo que hacíamos para bajar a tierra para cumplir el objetivo del desarrollo farmacéutico. Vayamos aclarando este tema del desarrollo farmacéutico y teniendo en mente por lo menos qué es lo mínimo que nosotros precisamos y se nos pide para que estemos encarando, digamos, un buen desarrollo farmacéutico. Entonces, nosotros primero precisamos definir lo que se llama el perfil del producto. En definitiva, ese perfil del producto nos va a describir el producto al que nosotros pretendemos llegar. Nosotros tenemos que saber eso de antemano, a dónde caminamos en el desarrollo farmacéutico. ¿Ah?
Esto va a pasar por incluir desde información, como típicamente ven en todo lo que es el rotulado de los medicamentos, ¿no? Información que describe al producto desde la forma farmacéutica, desde información que es importante para el prescriptor del medicamento, para quien administra el medicamento, y toda una serie de aspectos que nos van a ir dando, digamos, pautas en lo que como farmacotecnistas vamos a tener que hacer. Y después vamos a ver que hay ciertos avances dentro del perfil del producto, que es lo mínimo. Luego deberíamos definir lo que sería el perfil de calidad de ese producto objetivo, y ahí ya tenemos que entrar en un campo que nos incluye también atributos del producto, y cuantificamos, digamos, los límites para esos atributos que nosotros pretendemos, y entonces eso ya tiene un que ver con el desempeño del producto, y en lo que esperamos en su respuesta farmacológica, que va a atender, digamos, a la farmacocinética que tiene la droga en particular, y eso pasará por ponerles un ejemplo, por ejemplo, en pautar, por ejemplo, para un comprimido peroral, digamos, cómo tiene que ser el perfil de disolución de ese comprimido para que tengamos después ese ensayo in vitro después represente, digamos, una respuesta in vivo que nos dé la biodisponibilidad que pretendemos. Entonces, definir el producto hacia donde nosotros caminamos en el desarrollo es siempre el primer paso. Luego, tendremos que identificar los atributos críticos de calidad del producto. Tendremos que seleccionar también, por ejemplo, entre esos atributos críticos de calidad, en el ejemplo que les acabo de dar, estaría, por ejemplo, el perfil de liberación del activo. Eso es, en un comprimido, un atributo crítico de calidad, ¿verdad? Tiene que ver con la seguridad y con la eficacia para el paciente. Precisamos seleccionar los excipientes que van a acompañar a ese activo, o sea, que van a ayudar a vehiculizarlo, y ahí tenemos que hablar de dos aspectos. Hay un aspecto cualitativo, que supone decir qué tipo de excipientes, y un aspecto cuantitativo, que es determinar las cantidades en que lo vamos a usar, para dar, en definitiva, ese producto de la calidad pretendida. Tendremos que entonces determinar cuáles son los atributos críticos de calidad para el ingrediente farmacéutico activo y para los excipientes, o sea, los atributos críticos de los materiales, en definitiva. Porque después, para que cumplamos esa biodisponibilidad, por ejemplo, pretenderemos que el ingrediente farmacéutico activo para ese comprimido, por ejemplo, lo usemos micronizado. Entonces nosotros vamos a tener una determinada granulometría que para nosotros va a ser un atributo fundamental que deberá cumplir el ingrediente farmacéutico activo. O, por ejemplo, tendremos que usar un excipiente, yo qué sé, una lactosa, por ejemplo, que va a acompañar al comprimido, y como va a ser un comprimido que, ahora que vieron compactación, que va a ser, digamos, va a conducir simplemente por una operación de compactación sin necesidad de previamente granular, vamos a ir por una compresión directa hacia el comprimido. Entonces, ese excipiente lactosa no va a ser la misma lactosa que estaría interviniendo si nosotros hiciéramos una granulación por vía húmeda. Va a ser una lactosa que va a precisar tener características que permita que podamos tener buen flujo, buena compresibilidad, en definitiva, de esa mezcla, y entonces eso pasará a ser también un atributo crítico para el material que nosotros estemos eligiendo. Bien, vamos a precisar diseñar el proceso de fabricación, identificando ahora los parámetros críticos del proceso. Tendremos en las distintas operaciones distintas variables que intervienen, que responden a la tecnología que nosotros elijamos. ¿Se acuerdan que cuando vimos las operaciones de mezclado y de granulación fuimos poniendo ejemplos de variables de proceso, de variables de atributos de materiales? Bueno, acá tenemos que echar mano de todo eso e ir concatenando
cada una de las operaciones que van a conformar el proceso que nosotros diseñemos. Y obviamente, y lo ponemos al final, pero no es algo que se completa al final, pero no es algo que se empieza a hacer al final, sino que va acompañando toda esta serie de etapas que fuimos mencionando del desarrollo, que es definir la estrategia de control. Cómo se controla ese proceso y ese producto y los materiales de partida y los materiales intermediarios para garantizar, para asegurar la calidad que nosotros pretendimos. Y cómo entonces justificamos la estrategia de control que nosotros elegimos. ¿Qué controles de proceso hacemos? ¿Qué controles hacemos a los materiales? ¿Qué controles hacemos a los productos intermediarios y al producto terminado? En los términos más generales y más grandes, básicamente sería eso la estrategia de control. Y obviamente también con esa estrategia de control se van a estar fijando las especificaciones técnicas para todos esos materiales de partida, intermediarios y producto final. Entonces, etapas que tenemos en el desarrollo. Tenemos la definición del perfil del producto objetivo, tenemos una etapa de preformulación y otra etapa de formulación, que es a lo que nos vamos a dedicar hoy a describir más en detalle. Y tenemos, que yo se los puse un poco más chico y asociado a la formulación, el diseño del proceso. ¿Por qué? Porque en realidad el diseño del proceso forma parte de la etapa de formulación. Pero acá más que nada me interesa destacarles que no lo olviden, que formulación muchas veces lo asociamos con diseñar una fórmula, pero que en realidad en esa etapa, a la vez que estamos haciendo las opciones desde el punto de vista de elecciones de materiales cual y cuantitativas, también estamos teniendo que tomar las decisiones tecnológicas para diseñar el proceso de fabricación. Y muchas veces también, por la importancia que tiene el proceso de fabricación, se lo va a ver mencionado, desglosado en la literatura y demás. Pero convengamos que pueden mencionarlo separado, pero perfectamente se va a entender que está, y si tenemos claro lo que estamos haciendo, englobado, digamos, en la propia operación de formulación. También mencionamos el tema de la estrategia de control, y como yo les decía, para completar esto y poderlo llevar a decir que nosotros vamos a tener finalmente el producto para fabricación industrial, vamos a tener que hacer esa otra etapa que es la transposición industrial. Cumplidas todas estas etapas del desarrollo, se debería obtener un conocimiento acabado, un conocimiento profundo del producto y del proceso que diseñamos, y en definitiva, esto es lo que nos llevaría a contar con un medicamento seguro, eficaz y de buena aceptación por parte del paciente, que en definitiva son los pilares de la calidad del medicamento. Ya que veníamos hablando tanto de la calidad del medicamento, veamos la calidad de la especialidad farmacéutica. La calidad sabemos que se construye junto con el producto. No es algo que, esto ya hace años que lo sabemos, no es algo que nosotros controlemos, ni controlemos al final ni nada, la vamos construyendo junto con el producto. Y en definitiva, es la suma de todos los factores que contribuyen a lograr en las especialidades farmacéuticas esas características fundamentales de calidad que acabamos de mencionar, que son la seguridad, la eficacia y la aceptabilidad por parte del paciente. Y recuerden que si bien la seguridad y la eficacia son fundamentales, la aceptabilidad es también muy importante porque hace, en definitiva, cumplimiento de los tratamientos, ¿verdad?, terapéuticos. Y para lograr todo esto se requiere, digamos, de la confluencia de la investigación que se ha hecho en ámbito farmacológico, clínico, y todo lo que vamos a hacer nosotros en el campo de la farmacotecnia. Bien, entonces, ahora ampliando el cuadro, veamos todos los aspectos que están involucrados en el desarrollo farmacéutico y cómo podríamos de alguna manera agruparlos o clasificarlos. Tenemos sin duda aspectos técnicos que saltan a la vista, fundamentales para nosotros,
que están asociados con lograr la liberación del principio activo en tiempo y forma, en sitio, en lugar, en cantidad. Es decir, que debemos habernos preguntado si nosotros estamos desarrollando un medicamento para una acción sistémica o para una acción local, que en definitiva nosotros tenemos que hacer que ese principio activo que estamos vehiculizando esté biodisponible, ¿tá? Y eso lograrlo, digamos, asegurando la calidad del producto. Tenemos aspectos tecnológicos, porque nosotros en este proceso vamos a tener que hacer toda una serie de tomas de decisiones, vamos a tener que evaluar con qué tecnología disponemos, que tenemos a nuestro alcance para poder hacer este desarrollo, y pensando en lo que es luego en la fabricación a escala industrial, ¿verdad? De hecho, nosotros debemos desde las primeras etapas del desarrollo ya elegir equipos que sean similares a los que vamos a usar en la escala industrial, porque el hecho de prestar atención a los mecanismos por los cuales operan, ¿se acuerdan que en cada operación tecnológica fuimos viendo los mecanismos por los cuales se dan las transformaciones según el tipo de equipo de los materiales, ¿verdad? Esas transformaciones físico-químicas a las que vamos sometiendo a los materiales. Entonces es fundamental que esto lo mantengamos, porque si no nos vamos a ir estar poniendo cambios en el medio que pueden llegarnos a afectar y después no ser reproducibles los resultados. Y entonces vemos lo que tenemos disponible, pero a veces también nos tenemos que plantear la conveniencia de que frente a algo en lo que estemos siendo medianamente innovadores y empecemos a diseñar un proceso que va a tener requerimientos de tecnología que no disponemos en la planta, va a haber que también hacer estudios para ver si recomendamos la compra, la adquisición de esa tecnología que no disponemos para que la podamos tener en nuestra planta y fabricar de allí el producto, o eventualmente también llegar a la decisión de que, o contribuir, digamos, porque esta decisión no la vamos a tomar nosotros solos, pero sí vamos a tener que trabajar en equipo en esto, con otros sectores de las empresas, en decidir si, por ejemplo, frente a que no se van a hacer otros productos que requieran este tipo de procesamientos, por ejemplo, se decida que se va a tercerizar la fabricación en alguna planta que sí cuente con esta tecnología. Pero como ven ustedes, el tema de estar ayornados en todo lo que es tecnología farmacéutica es fundamental en este campo de la investigación. Bien, tenemos también aspectos económicos, ¿verdad? Dijimos que uno de los objetivos es reducir el tiempo y los costos en todo este proceso para hacer llegar más rápidamente al lanzamiento del producto al mercado. Y a su vez pensar que nosotros vamos a tener después es decir, con el proceso de fabricación que hayamos diseñado, tener que hacer una producción a un costo razonable, porque eso de última también va a redundar hasta en el precio del medicamento, ¿verdad? En el mercado, para que eso sea, pueda competir con otros, o digamos, sea, si es el único incluso, pueda ser medianamente accesible. Bien, y también, y no es un tema menor, están los aspectos de marketing. De hecho, en general, las decisiones sobre lo que se va a hacer en los próximos años en la empresa son decisiones que surgen mucho a partir de ideas del grupo de la gente que trabaja en marketing, y de hecho son muchas veces los que identifican, digamos, necesidades que hay en el mercado, expectativas que hay en el mercado. Y esto a veces puede pasar por ejemplo, que contemos con un producto que, digamos, esté bajo forma de comprimido peroral y que podamos tenerlo en diferentes dosis que vayan a cubrir, digamos, desde la franja etaria pediátrica hasta la adulta, pero, por ejemplo, es sabido que los comprimidos perorales no son muy bien aceptados en la infancia, y entonces puede ser conveniente, digamos, que se desarrolle un producto que atienda a pediatría, o que también geriatría muchas veces tiene problema con la devolución de comprimidos, y en estos momentos en que la expectativa de vida está extendiéndose cada vez más también la industria del medicamento está volcándose a atender las necesidades de
del grupo geriátrico. Y entonces, bueno, pensar en, por ejemplo, desarrollar entonces esa dosis para pediatría o para geriatría bajo forma, no sé, de una formulación líquida oral, que sea más fácil de tragar, o pensar en un comprimido masticable, o pensar en un granulado efervescente que si la forma líquida no es estable, por ejemplo, tener una forma sólida, pero que al momento de la administración se convierta en una solución, por ejemplo, para administrarla más fácilmente. Es decir, son todos aspectos que también pueden motivar y que también tenemos que considerar a la hora de tomar decisiones en lo que hacemos en el surgimiento de un nuevo medicamento, un desarrollo farmacéutico. Bien. Y la placa que sigue básicamente son dos esquemas que muestran, digamos, cómo son los enfoques, es decir, los acercamientos que hacemos al desarrollo farmacéutico, las vías por las cuales podemos hacerlo. Y todavía se habla, digamos, de lo que es el enfoque tradicional, que fue lo que se vino haciendo durante muchos años, y lo que es el enfoque por QVD. QVD es la sigla en inglés para calidad mediante diseño, o calidad por diseño, que es lo que vamos a ver después, y que de hecho, al día de hoy, y tras la aparición de la guía ICH-Q8, que es la que toca el tema del desarrollo farmacéutico y enfocado hacia la calidad por diseño, y también que eso a su vez responde y nos retrotrae, por ejemplo, a comienzos del siglo XXI, cuando en 2001, a nivel internacional, a instancias primero de la FDA, la agencia regulatoria de los Estados Unidos, pero que fue aceptado, digamos, a nivel internacional por las agencias regulatorias, se ve la ventaja y se decide adoptar el concepto de empezar a tomar las decisiones en todo lo que tiene que ver con los desarrollos farmacéuticos, basándonos en el análisis de riesgo. Entonces, teniendo en foco obviamente al paciente, ¿no? Entonces, eso es un gran cambio. Luego viene todo el tema de la propuesta de la aplicación de la calidad mediante diseño, con miras a poder facilitar la innovación en la industria farmacéutica sin perder seguridad, sin imponer, o mejor dicho, buscando minimizar el riesgo para el paciente. Entonces, al día de hoy, todavía estos cambios, digamos, se están transitando, y si bien hay ya un altísimo porcentaje de desarrollos en el mercado que se han hecho y empresas que siguen trabajando y centros de desarrollo que siguen trabajando aplicando QVD, todavía se está en etapas de transición y es admisible también ir trabajando, digamos, con lo que sería un acercamiento mejorado a lo más básico de un enfoque tradicional, para ir caminando hacia esta forma de construir la calidad junto con el producto mediante el acercamiento sistemático del QVD. Entonces, acá primero veamos el esquema del enfoque tradicional. Todo a lo largo de lo que vayamos haciendo en estas etapas, hay denominadores comunes, es decir, todo esto requiere planificación y, como ya habíamos dicho, todo esto requiere de generación de documentos que son muy importantes para hacer la transferencia de conocimiento de una etapa a otra, ¿verdad? Y que muchas veces, tenemos cambio de personas en el medio que van a estar trabajando en estos distintos pasos. Entonces, hay que definir, como dijimos en primeras instancias, tenemos que partir de una sustancia activa potencial, hay una caracterización de esta sustancia y hay que definir un perfil de producto. Esto existió siempre y digamos, se va a seguir haciendo, ¿no? Y ya lo mencionamos, la importancia de definir el producto al que nosotros queremos llegar. Y otra cosa importante es también el tema del estudio de esa sustancia activa, ¿verdad? Y de ahí es que nos viene el tema de poder ir sacando conclusiones que van a estar vinculados a la biofarmacia. Ese conocimiento de la sustancia nos va a llevar a lo que es la etapa en definitiva de la preformulación, que ahora vamos a ver, y nos va a poner en camino, digamos, para el diseño del producto.
De ahí estaremos en condiciones de plantear fórmulas, plantear procesos de fabricación, es decir, ya en etapas de formulación, y en general en el enfoque tradicional, con una forma de trabajo que se apoya mucho en el experimento de un factor a la vez, vamos probando una cosa, estudiando, experimentando, sacamos conclusiones. Generalmente se trabaja para diseñar una fórmula y un proceso no necesariamente robustos. En ese enfoque se apostaba mucho sí al tema de la reproducibilidad, pero el concepto de robustez, digamos, un poco más avanzado. Y entonces, ¿qué pasa? Con este diseño de fórmula y de proceso bajo estas condiciones, generalmente se requiere luego hacer una etapa de optimización, en vez de ir buscando de ya obtener un proceso y un producto optimizados, como vamos a ver que es uno de los pilares de la calidad mediante el diseño. Y bueno, con esto obviamente se tiene que hacer la validación del proceso una vez que se definió, pero generalmente se caracteriza al no tener otras herramientas que utiliza QBD, se caracteriza por ser un proceso más rígido, que está más acotado porque no nos podemos mover mucho, porque al carecer de robustez, ¿qué pasa? No estamos considerando la variabilidad inherente a los materiales, a los propios equipos, incluso hasta con el pasaje del tiempo, y entonces, para no tener que, digamos, no correr el riesgo de que el producto final se nos salga de especificación, en este tipo de enfoque de desarrollo terminamos generando condiciones muy rígidas, que se basan en controlo, me da, no me da, sigo, y no me da ninguna, no me ofrece casi flexibilidad para yo incluso poder compensar esas variabilidades que puedo tener, porque básicamente lo que no hice fue estudiar la relación causa-efecto, digamos, desde lo que me genera variación y cómo repercute en mi variable de respuesta, que básicamente sería un atributo de calidad crítico del producto final. ¿Tá? Entonces, con este enfoque tiendo a tener, digamos, condiciones más restrictivas que no me permiten mucha mayor flexibilidad. Independientemente, como dijimos, del enfoque que utilicemos, yo ya había mencionado la importancia de las técnicas analíticas y entonces la importancia que tiene el desarrollo analítico como soporte a este enfoque tradicional o al enfoque por QBD que vamos a ver después. ¿Tá? Esto lo había anticipado. Bien, y acá en esta otra diapo estamos viendo el esquema para el enfoque por calidad mediante diseño al desarrollo de un producto. También comenzamos por un perfil de un producto. Básicamente, en cuanto a etapas, es todo muy parecido, pero si ustedes se fijan, tenemos ciertos componentes claves, que son los siguientes. Está recalcado de un lado y del otro la importancia que tiene, y que es lo que busca la QED, de la comprensión o el entendimiento, ¿tá?, de la fórmula y del proceso. Es decir, eso es lo que nos va a permitir, si nosotros generamos verdaderamente conocimiento con basamento científico y nosotros podemos estudiar esas relaciones de causa y efecto y ver qué es lo que genera variabilidad y cómo impacta esa variabilidad, nosotros vamos a llegar a tener entonces sí un proceso robusto y una fórmula robusta, y vamos a poder incluso eventualmente, conociendo las relaciones, compensar un efecto con otro. Y entonces aparece esa idea de que entonces ya no es que hacemos un proceso y una fórmula y después vemos de optimizarlo, sino que nosotros buscamos trabajar generando ya eso optimizado. Se incorpora el análisis de riesgo, que es un aspecto distintivo y fundamental. Todo este estudio, que también se planifica, que también es acompañado por la documentación todo a lo largo, tiene otra característica, que es incorpora el concepto del ciclo de vida del producto, que entonces el ciclo de vida del producto es desde que surge, empieza el desarrollo, hasta que el producto sigue existiendo en el mercado
hasta que eventualmente se lo discontinúe del mercado. Y entonces, ahora ya no es solo validar un proceso como hacíamos en el caso anterior, una vez que lo tenemos desarrollado para verificar que el proceso cumpla y sea reproducible, sino que nosotros vamos a hacer a lo largo del ciclo de vida del producto todo lo que se llama una verificación continua de esa situación. E incluso la información que nos va a ir dando la vida del producto en el mercado y que lo vamos a seguir estudiando y nos va a permitir generar más conocimiento, nos puede llevar incluso a ver de modificar nuestra estrategia de control que definimos como parte de este desarrollo. Y también aparecen otros dos elementos importantes, típicos del QBD, que son los espacios de diseño. ¿tá? Y si ustedes se fijan en este esquema, que es una forma de trabajarlo, tenemos claramente un espacio de diseño para la fórmula y un espacio de diseño para el proceso de fabricación. Ahora más adelante vamos a hablar un poquito más para entender mejor esta idea del espacio de diseño, pero les voy diciendo que también el haber llegado a definir esos espacios de diseño es lo que nos va a permitir también tener mayor flexibilidad operativa con el proceso. Bien, acá tienen las definiciones que acompañan a estos términos que hemos ido introduciendo. Ven que acá tienen el perfil, ahora también mencionado, el perfil de calidad del producto objetivo, o muy usado la sigla en inglés QTPP. Y de hecho, ahora vamos a ver, acá les dejo de ejemplo, un ejemplo de perfil de calidad de un producto objetivo, que en este caso el producto objetivo era un comprimido peroral del principio activo A. Y como yo les decía, entre los llamados elementos del perfil, tienen una serie de elementos que hacen a la descripción del producto, como es la forma farmacéutica, la vía de administración, la dosis, el envase, en fin. Y luego siguen, dentro de los elementos del perfil, atributos de calidad del producto. Y acá tienen mencionados desde atributos físicos a atributos que son, digamos, mandatorios para cualquier forma farmacéutica, como es la identificación del activo, la dosificación, y luego otros propios de la forma farmacéutica en particular, en este caso el comprimido, como puede ser la disolución. Y para todos estos elementos del perfil, nosotros definimos en el QTPP el objetivo. ¿ah? Entonces, cuando tenemos este perfil de calidad del producto objetivo definido, este primer paso, nosotros vamos a poder ir avanzando en el desarrollo y frente a cualquier duda que se nos plantee o toma de decisión, vamos a tener, digamos, una base de objetivos predefinidos a los que volver y mirar y ver si vamos bien orientados. Este QTPP también es de alguna manera un documento vivo. En los primeros pasos podemos llegar a no conocer exactamente, podemos definir, digamos, un criterio de cuál queremos que sea nuestro objetivo, pero en una de esas no contar con un número para poder cuantificar un atributo. Eso puede pasar, pero en la medida que avancemos en nuestra investigación en el desarrollo, lo vamos a ir alimentando y en un momento va a llegar a estar completo, ¿verdad? Bien, dijimos que se incorporaba el tema del manejo del riesgo de la calidad. Nos asistíamos para todo este tema de llegar a definir, por ejemplo, los espacios de diseño, poder estudiar en definitiva las vinculaciones entre causas y efectos, es decir, cómo impacta un determinado atributo de un material o un determinado parámetro de proceso de una operación en un atributo crítico del producto terminado. Para eso va a ser muy útil poder asistirnos de los llamados diseños experimentales, ¿tá? Y acá también están definidos, y básicamente el objetivo del diseño experimental es planificar y llevar a cabo experimentos de forma que que nos permita extraer la mayor cantidad de información en relación al dominio experimental, es decir,
a las coordenadas experimentales que nosotros fijemos en virtud de las variables que queremos estudiar, con la menor cantidad de experimentos posibles. El diseño experimental tiene esa característica, tiene esa lógica, y es lo que nos permite, digamos, que podamos, con menor cantidad de experimentos que si nosotros estuviéramos estudiando un factor a la vez, haciendo un experimento para ver, bueno, pongo esta granulometría, a ver cómo me da la disolución del comprimido, trabajo con esta fuerza de compresión, a ver cómo me da la dureza del comprimido. Es decir, en vez de trabajar de esa manera univariada, yo puedo diseñar experimentos donde ponga varias variables de entrada y estadísticamente, digamos, todo esto se hace en base con soporte de software que permiten trabajar rápidamente toda esta parte estadística, nos diga a ver qué combinaciones tenemos que hacer de variables para nosotros poder extraer toda esta información que nosotros pretendemos. Y a su vez, frente a la forma univariada de trabajar de un factor a la vez, el diseño experimental trae otra ventaja, que nos permite ver en los casos que podamos tener interacciones entre variables, que no es nada raro en los procesos farmacéuticos. A veces la presencia, por ejemplo, de un determinado excipiente, el efecto que tenga la presencia de ese excipiente en un determinado atributo del producto puede ser que también interactúe con la presencia de otro excipiente, y que tengan efecto ellos dos por separado, y que a su vez tengan también un efecto diferente cuando están combinados. Es decir, interacciones existen. A veces puede haber interacciones entre atributos de materiales y parámetros de un proceso. Entonces, la forma de univariada no nos permite ver si existen interacciones. En cambio, esta forma de trabajar multivariada sí nos va a permitir verlo, y eso también es una riqueza mucho mayor. Bien, si esto avanza. Ahí. Bueno, este esquemita de estos 3 rectangulitos que tenemos ahí, para explicar el espacio de diseño. Veamos lo siguiente. Nosotros tenemos el rectángulo cuadrado externo más grande, que se llama espacio de conocimiento. Ese es el dominio experimental en el que nosotros vamos a trabajar. Supónganse que ustedes quieren desarrollar una solución oral y tienen problemas de solubilidad del ingrediente farmacéutico activo, y vieron que, por ejemplo, un cosolvente como el propilenglicol les puede asistir, y entonces quieren estudiar a ver en qué porcentaje ponen el propilenglicol, y entonces quieren probar a ver si con 20, con 30 o con 40% de propilenglicol ustedes van a llegar al grado de cosolvencia que les permita, en definitiva, solubilizar el ingrediente farmacéutico activo en la dosis, en la forma farmacéutica como ustedes pretenden. Y por otro lado, para asistir en esa disolución en el proceso, ustedes quieren estudiar la temperatura a la cual calentarían. Yo qué sé, se plantean, no sé, 50, 60 y 70 grados, porque pónganle que quieren calentar lo menos posible por un lado, y por otro lado también pueden tener algún problema de estabilidad si elevan demasiado la temperatura. Y entonces ahí ustedes están combinando variables que tienen que ver, que son atributos de materiales, y otras que son parámetros de proceso. Y en definitiva, con esos valores que dan a esas variables, que son los que quieren ustedes estudiar, y con un diseño experimental que elijan como apropiado para este estudio, ustedes van a definir el espacio de conocimiento. Dentro de ese espacio de conocimiento, si ustedes prueban todas esas combinaciones, es factible que, bueno, obviamente obtengan producto que caiga dentro de especificación, digamos, que cumpla con la calidad que ustedes quieren, porque si no está muy mal diseñado el experimento. Pero también dentro del espacio de conocimiento podrá haber combinaciones de esas variables que conduzcan a un producto fuera de especificación, que no cumple.
Pero entonces, el espacio de diseño es toda la zona en la cual el producto de ustedes siempre cae dentro de especificación. Entonces ya ven que es una zona bastante más reducida dentro del espacio de conocimiento que fue ese dominio experimental que ustedes trabajaron. ¿Tá? Se define el espacio de diseño, que es donde saben que el producto siempre cumple, pero es factible que ustedes luego, para la fabricación de rutina, pretendan definir un espacio más pequeño, un espacio de control, donde ustedes, digamos, acoten más el rango de variables para que ustedes, digamos, estén más ciertos de que en el espacio de diseño todo cumple, pero si ustedes llegan a caer con alguna combinación de variables en el borde, van a estar muy en el borde de cumple y no cumple. Entonces es muy lógico que ustedes elijan, digamos, un espacio más circunscripto de ese espacio de diseño donde va a ser la operativa de rutina para ustedes. ¿Les queda claro esta idea? Obviamente que todo el tema de las herramientas estadísticas escapan a que las veamos en este curso, pero sí es importante que entendamos, digamos, el qué es lo que buscamos hacer cuando decimos o tenemos la necesidad de asistirnos con alguna herramienta en particular, o qué es lo que se pretende decir que es la ventaja de contar, por ejemplo, con un espacio de conocimiento. De hecho, cuando hablábamos de flexibilidad, otra flexibilidad que nos va a dar el haber definido un espacio de conocimiento es desde el punto de vista regulatorio. Porque si ustedes cuando hacen el registro ante la autoridad sanitaria demuestran que tienen todo un espacio de diseño donde el producto demuestran que cumple, si ustedes mañana tienen que hacer un cambio en la fórmula o un cambio en el proceso que esté dentro de ese espacio de diseño, en realidad no va a ser un verdadero cambio y lo van a poder hacer sin mayores problemas. En cambio, si ustedes no tienen definido un espacio de diseño y mañana tienen que hacer un cambio en una fórmula o en un proceso, van a tener que otra vez hacer todos los estudios para demostrar que en esas nuevas condiciones operativas ustedes siguen teniendo un producto que cumple especificación, aportar todos los datos y volver a solicitar que se autorice, digamos, esa nueva fórmula y ese nuevo proceso. Se considera un verdadero cambio, mientras que en el caso anterior no estaríamos hablando realmente de un cambio en la fórmula y en el proceso. Bien, entonces, resumiendo un poco hasta ahora, la información obtenida experimentalmente desde el comienzo del desarrollo farmacéutico, ya sea los atributos de calidad de las materias primas y productos, como los parámetros de proceso que consideramos relevantes, así como el conocimiento previo. El conocimiento previo es todo lo que traemos por experiencia, por bibliografía, por soporte técnico de proveedores, ya sea de excipientes, de equipos, toda fuente de información que nosotros podamos tener. Todo eso provee, aporta el soporte científico para que podamos fijar, entonces, sí, con conocimiento de causa, ¿verdad? Especificaciones de materias primas, productos intermedios y productos terminados, los controles en proceso y todo lo que es la base de la estrategia de control, en definitiva, todos los controles de materiales, de procesos, de productos y la justificación de por qué eso asegura la calidad del producto, y también las bases para poder validar ese proceso. Lo siguiente, que se los dejo para que lo miren, es extractado también de esta guía ICH-Q8, que es decir, la guía es del 2005, ya tiene unos años y al día de hoy hemos avanzado bastante y ya estamos más en lo que es algunos trabajando por acercamientos mejorados y ya mucha gente trabajando por QED. Pero esta tabla ilustra, digamos, algunos contrastes entre lo que sería un acercamiento mínimo al desarrollo farmacéutico y al manejo del ciclo de vida del producto, y uno que está francamente mejorado por acercamiento por calidad mediante diseño. Bien. Concluyendo sobre los enfoques al desarrollo. El cambio de paradigma que supone, digamos, el pasar de un enfoque
a otro dentro del estudio de desarrollo, estos dos que presentamos, el tradicional y el enfoque por QED, básicamente es pasar de un proceso, como dijimos, rígido, que da un producto siempre incambiado, controlado por especificaciones que están ligadas a la capacidad del proceso, y que obviamente todo esto dificulta mucho la innovación, es pasar de esto a un acercamiento mejorado donde la variabilidad del proceso bien entendida se maneja dentro de una estrategia de control que asegura la calidad del producto y donde así sí se facilita la innovación. Que esa es una de las grandes ventajas. En un mundo que apunta en todos los ámbitos a innovar, la industria farmacéutica también tiene que poder hacerlo. La salud lo necesita. Y de hecho, durante muchos años, el tema de la innovación era algo que a veces se veía un poco trancado, porque es una industria muy regulada, justamente por todo el tema de seguridad y los riesgos que imponía a la salud del paciente, y entonces, digamos, que buscar, digamos, un acercamiento que sistematice todo el tema del estudio científico que sí se tiene que hacer para poder, entonces, conocer, entender bien el proceso, generar ese proceso robusto, eso es lo que en definitiva permite la innovación, minimizando el riesgo para el paciente. Entonces, por esto es que se dice que la calidad por diseño, en definitiva, aporta beneficios a los pacientes, a la industria y también a la autoridad regulatoria, porque le da, en definitiva, la posibilidad de ya no solo tener que trabajar desde un punto de vista de fiscalizador, netamente en el sentido de buscar pedir información, sino que ahora está en una postura en que quien desarrolla el proceso y el producto, que obviamente es el que mejor conoce su proceso y su producto, porque es el que lo diseñó, es el que tiene, digamos, la obligación, por así decirlo, de demostrar por qué es que su producto funciona así y cómo justifica todo eso. Y entonces obviamente eso llevó a que en todos estos años obligó a trabajar más en conjunto a la autoridad regulatoria con el desarrollador o el fabricante, y a buscar también juntos flexibilizaciones, puntos de encuentro, y también todo esto nuevo que ha supuesto un gran aprendizaje y continúa siendo un gran aprendizaje, porque estos muchachos, digamos que ustedes están asistiendo al momento del cambio, ¿verdad? Donde ya se ha hecho mucho cambio, pero todavía falta, pero la verdad es que para cuando ustedes salgan a ejercer, esto ya todavía va a estar mucho más avanzado y es en lo que se van a tener que mover. Y entonces, en todos estos años previos de aprendizaje, esto llevó también a una postura un poco más flexible de ambas partes para colaborar y, en definitiva, juntos resolver estos temas. Y en definitiva, también esta forma de trabajo, de sistematización del diseño del estudio de desarrollo, es clave para lograr esa pretendida y aspirada reducción de tiempo en I+D, de la que comenzamos hablando en los antecedentes. ¿Cómo fueron con esta parte? ¿Todo bien? Porque ahora vamos a entrar en detalle a ver más preformulación y formulación. Pero si hay alguna pregunta, con gusto. Bueno, seguimos. Bien. Dijimos que siempre arrancábamos por tener el perfil del producto, ¿está? Esto lo tenemos. Sí nos pasa que hay ciertos aspectos del perfil del producto que los vamos a poder responder mejor en la medida que conozcamos algo sobre la sustancia activa. O sea que a veces tengamos cierta cintura para avanzar en una etapa y luego decir, bueno, pero preciso avanzar en esta otra para poder seguir completando una que va anterior o que va al lado o de la mano, según como lo queramos ver, ¿verdad? Pero sí los grandes objetivos del producto, si no tenemos, digamos, el QTPP acabado, el perfil básico del producto sí lo precisamos tener primero. Y entonces, arranquemos viendo la presentación de la preformulación y la formulación.
y qué razones tenemos para realizarlo, que es un aspecto importante para que nos convenzamos de que todo este trabajo también vale la pena. El hacerlos, digamos, y hacerlos bien, nos va a dar mayor probabilidad de diseñar un producto de calidad consistente y lograr mejor respuesta de los pacientes. ¿Tá? Es decir, van a ser las bases, los pilares sobre los que construimos esa calidad que dijimos que va junto con el producto y el proceso. Genera una base para la flexibilidad regulatoria, dependiendo del nivel de conocimiento científico relevante que se suministre en el momento de la solicitud para el registro sanitario. Y también, si bien precisamos invertir para hacer esto, los costos que supone realizarlos correctamente se ven altamente compensados por las ventajas que mencionamos antes y sobre todo por si trabajamos bien y vamos generando toda la información que nosotros precisamos, nos vamos adelantando a problemas que puedan venir en etapas posteriores. Incluso como mencionamos al principio, a veces si tenemos estas etapas mal hechas, o no mal hechas, pero digamos no completas del todo, podemos encontrarnos con problemas incluso luego en la transposición industrial, ¿verdad? Cuando estamos cambiando de planta y de escala. Entonces, esta etapa es importante que la diseñemos bien. No siempre, es decir, esto no hay un diseño universal y sobre todo si aplicamos QVD, lejos está de eso. Si bien busca que nos sistematicemos en la forma de entender lo que hay atrás, lo que precisamos saber, pero el diseño en concreto del estudio de desarrollo depende de cada producto y de cada proceso en particular. ¿tá? Y entonces, según la complejidad del proceso y del producto, este estudio será más o menos complejo. Y no siempre el hecho de que se aplique QVD necesariamente va a tener que suponer, como había cierta resistencia al principio, hace años, cuando apareció esto por parte de los industriales, de pensar de que ahora iba a haber que invertir mucho más que antes y que iba a haber que hacer mucho más trabajo que antes. No tiene por qué ser así. De hecho, a veces antes había mucho trabajo, no solo a nivel de desarrollo, sino luego en procesos en productos que ya estaban siendo procesados y comercializados de rutina y tener que recurrir a reprocesamientos porque materiales que entonces fallaban y no se sabía por qué. Y entonces había que ver al final si se gastaba más o menos y si se perdía más o menos tiempo. Entonces, lo importante en esto es que hemos acordado y hemos entendido, y de hecho desde la academia esto se defendió siempre, de la importancia que tenía el conocimiento científico, el entender lo que estábamos haciendo cuando hacíamos un desarrollo. El defender, por ejemplo, la importancia que tiene el estudio de los caracteres de los sólidos cuando estamos manejando lechos de polvos, y cómo el saber unir esas propiedades con la operación en particular que estamos haciendo, posiblemente a la larga nos ahorre problemas, o ya nos permita visorar cosas que cuando en un cambio de escala puedan volverse más complicadas, o verse facilitadas, dependiendo de la combinación de factores de la que estemos hablando. Entonces, entremos ahora a preformulación. Básicamente es el estudio de las propiedades de la sustancia activa. Y también, estudiar exhaustivamente la sustancia activa, yo quiero conocerla bien, y por otro lado también supone el estudio de las propiedades de la sustancia activa cuando la combino con algunos excipientes, porque yo a esta altura, por eso les digo, voy avanzando en una etapa, primero preciso hacer ciertas cosas, pero luego ya puedo ir avanzando en la etapa y ya puedo ir pensando tal vez a qué forma farmacéutica me va a orientar esto. Va a depender, es decir, yo ya tengo el perfil del producto y entonces va a depender de cómo venga el desarrollo y con cuánta información y qué tan novedoso sea todo esto, el hecho de que yo ya pueda tener ciertas cosas definidas de antes. Entonces, frente al tema de yo saber hacia qué forma farmacéutica me estoy orientando, yo ya puedo estar pensando en algunos excipientes típicos que me interese como formulador elegir para mi caso en particular, y entonces también ya en esta etapa ir viendo a ver si son compatibles con la sustancia activa, cómo se va a comportar esto si los combino, y entonces eso también ir a completar la preformulación. En definitiva, el objetivo de la preformulación
es generar información sobre la sustancia activa para desarrollar medicamentos estables con biodisponibilidad adecuada y factibles de fabricarse a nivel industrial. Base de esto, conocer bien el IFA, que es lo que yo tengo que vehiculizar. Entonces, los estudios de preformulación incluyen las propiedades físico-químicas del ingrediente farmacéutico activo y, e importante, la evaluación de su relevancia para la formulación final. Acá es importante, y sobre todo si yo quiero ser eficiente y acelerar los procesos, el que yo priorice y sepa elegir las propiedades físico-químicas que van a ser más relevantes por el tipo de forma farmacéutica y el tipo de proceso al que yo voy a someter al ingrediente farmacéutico activo. La estabilidad física y química de ese ingrediente activo frente a agentes ambientales como la luz, la humedad, el aire, todo eso yo tengo que saberlo. Va a impactar en el proceso y va a impactar hasta en el envase que yo pueda elegir. El perfil de impurezas del ingrediente activo puede estar incluyendo subproductos de síntesis, por eso yo debo conocer el proceso de sintetizado del ingrediente activo y los productos de degradación y todo lo que esto conlleva con los temas de toxicología y demás. Y, como decíamos, la compatibilidad química del ingrediente farmacéutico activo con algunos excipientes que potencialmente yo podré pensar que van a ir en la fórmula. Entonces, la preformulación, con toda esa información que yo obtengo de la sustancia activa, orienta la elección de la forma farmacéutica, de la fórmula y del proceso de fabricación. La forma farmacéutica y la fórmula dependen de la sustancia activa en cuanto, por ejemplo, a la acción terapéutica que ésta tenga, las propiedades físico-químicas, por ejemplo, algo de corte es si la sustancia es soluble o no es soluble en agua, porque si es insoluble en agua, yo no voy a poder hacer una solución, por ejemplo, como forma farmacéutica. Eso es algo básico. Y la estabilidad también de eso me depende, es decir, va a ser estable en solución, va a poder ser sometida a un proceso de esterilización térmica, es decir, son todos aspectos que debo conocer. Y el proceso de fabricación depende también de la sustancia activa en cuanto también las propiedades físico-químicas, también las propiedades físico-mecánicas y también obviamente la estabilidad, ¿verdad? Por sometimientos a temperaturas, a humedad, etc. En cuanto a la acción terapéutica, que habíamos dicho que impactaba también en la elección de la forma farmacéutica, define la acción farmacológica que va a tener la especialidad farmacéutica y está vinculado también a la seguridad. Y ahí la seguridad sin duda para el paciente, pero también veamos la importancia que esto tiene para el manejo de la sustancia en planta y por ende la seguridad para el personal que va a estar manipulando esto. Y también pensando en el medio ambiente y cómo la planta luego de los procesos hace la disposición de residuos y también durante los procesos hace los intercambios de aire con el ambiente y extracciones de polvo y demás. Y dijimos, y vuelvo a recalcar, que con respecto a las propiedades físico-químicas que debemos estudiar, es importante que jerarquicemos unas respecto a otras. Este orden va a depender mucho de la forma farmacéutica y el priorizarlas nos va a permitir agilizar estos estudios. Y dijimos también la estabilidad, lo importante que era. Bien, el estudio de las propiedades de la sustancia activa, dijimos que sus propiedades influyen en la biodisponibilidad, la aceptabilidad, la estabilidad frente al ambiente por un lado, pero también frente a los procesos y la seguridad. Algo que nosotros debemos hacer es lo que se llama la optimización molecular, y justamente ahí pasa por el tema, como decíamos, partíamos de un principio activo y nosotros teníamos que decidir lo antes posible cuál iba a ser nuestro ingrediente farmacéutico activo. Entonces, vamos finalmente a elegir una sal, una prodroga, un hidrato, un nuevo análogo, es decir, eso es algo que hay que definir lo más pronto en la preformulación y de ahí entonces empezar a hacer en definitiva todos los estudios orientados hacia el IFA que hayamos elegido. Y en cuanto a caracterización, acá tenemos listado toda una serie
de propiedades que nos interesan. Todo lo que tenga que ver con propiedades cristalinas o grado de amorfismo que tenga la sustancia y la posibilidad de que tenga polimorfismo y cuáles son los polimorfos y cuáles son las estabilidades relativas de esos diferentes polimorfos. Lo que tiene que ver con caracteres organolépticos, y esto va a estar muy unido según la vía de administración por la cual tenga que ir el medicamento. Solubilidad, siempre una propiedad fundamental a conocer. Punto de fusión, el pKa, los coeficientes de reparto, relevancias con respecto al tema de poderse desprender de una determinada base, como también, y ser entregada al organismo, como también permeabilidades a través de membranas y demás que se tienen que dar para las absorciones. Otras que funcionan más desde el punto de vista a veces físico-mecánico, como puede ser la granulometría, pero que también pueden tener que ver con la biodisponibilidad directamente. Comportamiento frente a la humedad, como la higroscopicidad, las densidades, las propiedades de flujo, que dijimos que en todo el tema de los sólidos esto era tan relevante. La estabilidad, y también, no menos importante, la clasificación biofarmacéutica, que esto es relevante para la vía oral, y sobre todo porque en los últimos años casi todos los nuevos fármacos tienden a ser de la clase 2 o 4 de la clasificación biofarmacéutica, y eso supone que tienen baja solubilidad, varían según la permeabilidad. Bueno, dijimos que todas estas propiedades, el orden de importancia, va a depender de la forma farmacéutica elegida, y también tenemos que tomar en cuenta que podrían llegar algunas a sufrir cambios durante el proceso al que sometemos el granel, y eso también tenerlo en cuenta por el estrés al que sometemos a estas sustancias en los procesos. Acá tienen, les dejo básicamente lo más relevante de la clasificación biofarmacéutica, porque, y sobre todo este año con el tema de las reducciones de las semanas, es factible que ustedes todavía en química farmacéutica no hayan tocado este tema, así que les dejo ahí la base de la clasificación. Y dijimos que también otro aspecto importante era estudiar las propiedades de esa sustancia activa combinada con excipientes que ya avisoráramos que pudieran acompañar. Y básicamente lo que nos interesa es el estudio de compatibilidad que puedan tener las sustancias para evitar, digamos, interacciones no deseadas, ¿verdad? Y entonces, generalmente estos estudios se realizan como estudios de estabilidad acelerado. Sometemos a un estrés a esa combinación de la sustancia activa con el excipiente y vemos a ver qué pasa. Se ve la estabilidad química o la estabilidad física, y nos podemos asistir por técnicas analíticas de tipo cromatográficas como el HPLC, o también análisis microscópicos, análisis, y frente al tema de predicción de interacciones, el análisis térmico es muy útil, el DTA y el DCC, y la forma de realizar estos estudios, a veces una manera sencilla y práctica, dependiendo el tipo de cantidad de interacciones o de variables que tengamos en la vuelta, veremos qué es lo más conveniente. A veces se puede apelar lisa y llanamente a hacer mezclas binarias, que podrán ser, por ejemplo, proporcionales, de acuerdo a la composición en la fórmula, o no, dependiendo qué nos interese, o aplicando un verdadero diseño experimental acá también, para ver cómo combinamos y reducir la cantidad de ensayos a hacer. Y también recuerden todo lo que saben ustedes de química, ¿no? Orgánica, inorgánica y demás. Es decir, algunas incompatibilidades ya son predecibles y conocidas. Si nosotros podemos estar mezclando sustancias que nos puedan llevar, no sé, a una reacción tipo Maillard, o que tengamos una interacción ácido-base, o que se vaya a formar una base de Schiff, y ahí tienen algunos ejemplos de estas situaciones. Todo eso, acá seguimos siendo químicos y tenemos que seguirlo teniendo en cuenta, ¿verdad? De ahí la importancia de que nosotros siempre, cuando vamos a manejar una sustancia, sea activa o inactiva, tengamos clara su fórmula, ¿verdad? Su estructura molecular. Resumiendo, en relación a la preformulación, entonces, es la etapa del desarrollo farmacéutico que da mayor información sobre la sustancia activa. Nos dice todo sobre la estabilidad, la compatibilidad, las propiedades físico-químicas y físico-mecánicas.
Importante, dijimos, saber elegir y priorizar los ensayos para obtener la información relevante en poco tiempo. Y parte de la información puede obtenerse en bibliografía, o sea, sobre todo cuando estamos trabajando con drogas que tienen tiempo ya de existencia, va a haber muchas cosas publicadas sobre ellas, y ya de la bibliografía vamos a sacar mucho de esa información. Eso no quiere decir que varios de esos datos no nos interese igualmente verificarlos en nuestro laboratorio, ¿tá? Pero convengamos que ya vamos a tener de base una cantidad de información en la bibliografía. Y el paso siguiente es la formulación, y a su vez esto comienza, obviamente, por un buen conocimiento de la sustancia activa. El objetivo de la formulación, obtener una formulación robusta. El formulador debe considerar, ¿tá? Ahora ya el químico trabajando en esta etapa, toda la información que le viene de la preformulación. La indicación clínica, la vía de administración sugerida, la información toxicológica y farmacocinética, la información biofarmacéutica, y también, en la medida de lo posible, las preferencias del mercado. De hecho, a veces puede ser que ya un producto venga con una impronta de marketing de que busquemos hacerlo de tal o cual manera. Y de acá vamos a sacar, por ejemplo, algo básico e importante para nosotros, como es la dosis de ese ingrediente activo en la forma farmacéutica, y bueno, todo el plan posológico asociado, que también va a tener que ver con la fórmula y la forma farmacéutica. La dosis va a tener gran influencia en la fórmula y en el proceso. Veamos un ejemplo. Supónganse que ustedes tienen que hacer un comprimido de ácido acetil salicílico, el ácido de la aspirina. El ácido acetil salicílico típicamente va en una dosis de 500 miligramos. O sea, que para hacer un comprimido peroral, ustedes van a procurar incluir una mínima cantidad de excipientes en relación a la dosis, porque ya tienen una dosis alta, y ustedes buscan hacer un comprimido lo más pequeño posible, para que sea fácil de deglutir. Ahora, si ustedes en otra situación tienen que trabajar con un comprimido, hacer un comprimido de dihidroergotoxina, cuya dosis es de 0,25 miligramos, ustedes tienen una cantidad de activo bajísima, muy pequeña. Y esa cantidad es ínfima para pensar en obtener un comprimido. O sea, que ustedes van a tener que usar una gran cantidad de lo que se dice diluyente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para llegar a un comprimido que sea manejable, ustedes por lo menos tienen que aspirar a tener un peso de comprimido de unos 70 miligramos. Imagínense ir de 0,25 a 70. Y por otro lado, si lo vemos para un comprimido peroral, cuáles serían nuestros límites superiores, vamos a tratar de no superar el gramo. A veces hay que ir a un comprimido de 1 gramo, 1200 miligramos, por ejemplo, y ya ahí hay que estar jugando hasta con la forma del comprimido para que sea tragable, por así decir. Entonces eso se los digo por el caso del comprimido de ácido acetilsalicílico, ¿no? O sea, con 500 miligramos de ingrediente activo ustedes ya estaban en un muy buen peso para hacer un comprimido. Obviamente igual lo van a diluir, pero en el caso de la dihidroergotoxina están muy por abajo. Entonces precisan usar una bastante mayor cantidad de excipientes en relación a la dosis. Y ya que estamos hablando de la dilución y mayor cantidad de excipientes en relación a la dosis, ¿alguien me sabe decir qué operación que tendríamos que usar en el proceso de fabricación para llegar a ese comprimido les parece que en el caso de la dihidroergotoxina se puede llegar a complicar? ¿Alguien tiene una idea? En virtud de esa cantidad pequeña que tenemos de activo y que vamos a precisar agregar excipientes para diluirla. A ver. Sentí un micrófono por ahí, a ver, ¿se animan? ¿No? Bueno, ¿qué me dicen de la operación de mezclado? La operación de mezclado en el caso del comprimido de ácido acetil salicílico parece bastante más sencilla, ¿verdad? Porque tenemos incluso el ingrediente activo en una alta proporción y vamos a usar poca cantidad de otros excipientes, y bueno, puede ser que algún excipiente tengamos que cuidar muy bien de que quede
bien homogéneo en la mezcla. Pero en el segundo caso, seguramente en la de hidrogotoxina, nada menos que el ingrediente activo está en tan baja proporción que esa operación de mezclado tenemos que pensar que va a ser una operación a la que vamos a tener que prestarle atención. Y aquí les dejo al final recuadrado algo que espero que siempre recuerden frente a una instancia de formulación. Cualquier sustancia agregada a una fórmula debe estar justificada por un propósito y función claros. O sea, esto quiere decir, creo que apoyándonos en los ejemplos que acabamos de dar, está ilustrado, que nosotros siempre vamos a poner la menor cantidad posible de componentes extras en la fórmula. Tenemos que vehiculizar al activo, pero no tenemos por qué agregar componentes de más, complejizar de esta manera a la fórmula innecesariamente, teniendo que hacer más estudios de compatibilidad, imponiéndole incluso, sobre todo pensando en el paciente, exposición a mayor cantidad de sustancias, con los riesgos que esto puede traer por más seguras que sean estas sustancias, y a su vez también encareciendo los procesos. Y entonces todo lo que está en una fórmula tiene que estar cumpliendo alguna función. Y a su vez, una vez que elegimos qué sustancia va a acompañar ese activo, también debemos, y que decidimos que su función es importante, también tenemos que procurar usarla en la menor cantidad posible. ¿Tá? Esos son dos pilares del desarrollo farmacéutico que debemos siempre recordar. De hecho, una fórmula, si se quiere, es mucho más bella, mucho más linda, en la medida que nosotros hayamos podido resolverla de la manera más sencilla posible. Eso también nos va a facilitar incluso el diseño del propio proceso. O sea que eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente. Bien. Para las llamadas formas farmacéuticas más clásicas, digamos, y empezamos hablando de las soluciones acuosas, tengamos presente que vamos a estar en esa situación, digamos, en lo que son las formulaciones más sencillas. De hecho, es por eso que ustedes van a arrancar en esta etapa del curso, la próxima clase de ustedes es sobre formulaciones orales líquidas, porque arrancan en definitiva por estas fórmulas más sencillas hacia sistemas líquidos incluso un poco más complejos, como pueden ser los sistemas que requieran de dispersiones, y ahí entran las suspensiones y las emulsiones. Cuando estamos en soluciones, pero de productos que por sus vías de administración requieren ser estériles, caso por ejemplo de los inyectables o de los productos oftálmicos, ahí tenemos una complejidad en el proceso y también a veces, y esto impacta en definitiva en la fórmula, esa necesidad de la esterilización y sobre todo, ya que como van a ver más adelante en la 2, buscamos de que en lo posible haya una esterilización terminal y que ésta sea realizada por esterilizaciones por calor, estamos imponiendo un gran desafío a la estabilidad química del ingrediente activo en solución. Entonces, acá, digamos, puede ser que no sea tanto la fórmula, pero sí el proceso puede llegar a complejizarse y en definitiva debamos también estar muy atentos, digamos, a qué ocurre con la estabilidad química del ingrediente activo. Luego tenemos los semisólidos, típicamente los ungüentos, y ahí tenemos una gran variedad en las posibilidades de formular, porque podemos tener desde sistemas que van con el ingrediente farmacéutico activo simplemente disuelto en una base que puede ser muy sencilla y de muy pocos componentes, hasta sistemas dispersos de bastante mayor complejidad. Y ahí es importante prestar atención a tener una adecuada partición o reparto base con piel o mucosa, que son los dos aplicaciones tópicas, digamos, donde vamos a poner un ungüento, y que asegurarnos que en definitiva esa base que nosotros elijamos libere el activo para que pueda actuar sobre la piel o sobre la mucosa. Y luego vamos a las formas sólidas, que acá hay gran variedad de formas farmacéuticas y van desde polvos, que básicamente son mezclas de polvos, hasta comprimidos, con diferentes diseños que pueden requerir, digamos, bastantes artificios en formulación y en proceso.
y entonces tenemos una gran variedad de procesos de fabricación y por ende de formulaciones y de grados de complejidad. Entonces, el formulador, con toda esta información que le vino de antes desde la preformulación, y toda la otra información, incluso farmacológica, que tiene en cuenta, es el que tiene que realizar la elección de la forma farmacéutica, en definitiva, la elección de los excipientes, y ahí tiene que hacer una elección cualitativa y una elección cuantitativa, o sea que va a ser el diseño de la fórmula, y tiene que hacer también la elección tecnológica, y esto supone hacer el diseño del proceso de fabricación. La elección de la forma farmacéutica para una vía de administración dada se va a buscar, digamos, la forma farmacéutica más apropiada, considerando, por un lado, razones terapéuticas, desde la farmacocinética, desde considerar, no sé, la vida media de eliminación del activo, por ejemplo, aspectos biofarmacéuticos, la aceptación por parte del paciente, ya hablamos del tema de la aceptación y de a veces sectores etarios que requieren atenciones especiales. También va a tener que considerar razones derivadas de las propias propiedades físico-químicas de la sustancia activa, por ejemplo, como decíamos, el caso típico de la solubilidad, o por ejemplo de un punto de fusión frente a cierto proceso que la queramos someter y que requiera temperatura. Y también, dentro de lo posible, razones comerciales que puedan hacer el producto, en definitiva, más atractivo. Bien, en cuanto a la elección cualitativa de los excipientes, hay que pensar en la función que cumple ese excipiente en la forma farmacéutica. O sea, la función que nosotros debemos llenar en la forma farmacéutica y con qué excipiente, con qué sustancia en particular vamos a cumplir esa función. Si seguimos con el ejemplo de un comprimido, básicamente los roles o funciones que tenemos para los excipientes ahí son los de diluyente. Si hay granulación, va a haber un granulante, un desintegrante típicamente en un comprimido de liberación inmediata, y vamos a precisar un lubricante por el tema de la intervención de la máquina de comprimir. Entonces, la guía para una primera selección, o por lo menos para un primer planteo de algunos candidatos, generalmente pasa por la experiencia y la preferencia de ese formulador, que ya conoce ciertas sustancias, y de hecho, para esto es fundamental el conocimiento de los excipientes, porque nosotros al ingrediente farmacéutico activo lo estudiamos para cada desarrollo, y encontremos lo que encontremos para ese ingrediente farmacéutico activo, aunque sean problemas, nosotros tenemos que resolver esos problemas. Y esos problemas, ya dijimos, los vamos a resolver a expensas de elegir excipientes que sirvan y que compensen esos problemas, y también asistirnos con las elecciones tecnológicas que nosotros hagamos. Y también, aparte de la experiencia y la preferencia, también es importante considerar la disponibilidad a nivel mercado, y la disponibilidad también a nivel de la planta, y el costo. Porque también dijimos que esto tiene que fabricarse a un costo razonable, y si logramos los mismos resultados y un excipiente es bastante más barato que el otro, ¿por qué elegir el más caro? Y la disponibilidad y el racionalizar la cantidad de sustancias diferentes en una empresa también es importante, porque piensen que control de calidad va a tener mucho más trabajo en la medida que tenga que estar aprobando y analizando muchas más sustancias diferentes. En cambio, si nosotros hay una cantidad de situaciones parecidas que las podemos resolver con un mismo excipiente, también eso reduce el tamaño de los depósitos, reduce la cantidad de gestiones en las compras para cantidad de sustancias diferentes a comprar, la cantidad de costos asociados de análisis, simplifica un montón de cosas. También incluso la cantidad de información que se tiene que manejar a nivel de razones toxicológicas y de seguridad en la planta, tiene toda una cantidad de connotaciones. Eso no quiere decir que quien trabaja en desarrollo no tiene que conocer todo lo nuevo que va saliendo y no solo conocer lo que habitualmente usa, porque esas personas, las que trabajan en desarrollo, son las que tienen que estar siendo innovadoras, y que cuando se requiera se incorporen sustancias nuevas, y que frente a problemas difíciles, si surge algo que lo soluciona mejor, debemos conocer esa sustancia. Pero luego sí,
ser lógicos a la hora de racionalizar si las vamos a incluir, digamos, en las nuevas fórmulas y procesos. Y entonces, por ejemplo, para una elección cualitativa de un diluyente en un comprimido. Uno de los aspectos que ya justo conversamos en la operación de compactación era el tema del comportamiento frente a la aplicación de presión en la compactación. Y entonces, ¿cómo? Si nosotros teníamos un ingrediente activo que tuviera un comportamiento frente a la compactación de tipo fragmentario, iba a ser bueno que nosotros eligiéramos un diluyente que tuviera un comportamiento más bien plástico para justamente lograr mejorar la compresibilidad de la mezcla frente a la compactación y viceversa. Y también, si el ingrediente activo tiene un comportamiento elástico, que sería el peor de los comportamientos, que como dijimos, eso no lo podemos cambiar, la necesidad de buscar algo que lo mejore y que en muchos casos nos lleva a que incluso tengamos que granular, que se acuerdan que con una granulación, y por ejemplo por una vía húmeda, gracias a los granulantes y eligiendo excipientes adecuados, como puede ser una celulosa microcristalina, que es un excipiente típicamente plástico y muy usado, nosotros podemos entonces pasar a tener ese lecho bajo forma granulado y con un comportamiento plástico que sea más adecuado para compactar. Bien, en cuanto a propiedades físicas y químicas, dijimos, por ejemplo, un criterio para elegir puede ser la solubilidad del diluyente, pensando en que haya que facilitar la disolución del comprimido, y entonces podríamos plantearnos, bueno, por ejemplo, una lactosa va a ser soluble frente a un fosfato dicálcico que va a ser insoluble, mientras los dos, en definitiva, tienen comportamiento de tipo fragmentario frente a la compactación. Las físicas, esas propiedades nos determinan el comportamiento tecnológico de los excipientes. Entonces, por ejemplo, si vamos a usar lactosa en la formulación del comprimido, básicamente la lactosa monohidrato, todos los tipos que encontremos a nivel comercial responden a la misma monografía que tenemos inscrita en la farmacopea, desde el punto de vista físico-químico, pero desde el punto de vista físico-mecánico van a ser diferentes y de hecho se comercializan con diferentes características para que las apliquemos en una cosa o en otra. Entonces, si nosotros comparamos una lactosa monohidrato de grado fino con una lactosa monohidrato secada por spray, la primera nos va a servir para hacer una granulación por vía húmeda, para hacer un diluyente en una granulación por vía húmeda, mientras que la segunda va a ser un típico diluyente para una compresión directa, ¿tá? Porque tienen diferencias en flujo y en compresibilidad, básicamente. Y dijimos que el formulador también tenía que hacer la elección tecnológica, y entonces tiene que pensar en las vías tecnológicas para obtener la forma farmacéutica. Por ejemplo, en el caso siguiendo con los comprimidos, encarará una compresión directa o una granulación previa. Eso se tendrá que basar en toda la información que tenga básicamente sobre el ingrediente activo. A su vez, tecnológicamente, va a elegir equipos monofásicos o polifásicos, es decir, que puedan realizar una operación por vez, por ejemplo, en el caso de que tengamos que hacer granulación, o que sean capaces de hacer varias operaciones a la vez. Por poner otro caso, que es bastante llamativo, cuando tenemos que desarrollar productos estériles, un aspecto importante y de corte y que nos impone cambios significativos en cómo se va a diseñar el proceso, es la posibilidad de esterilizar terminalmente el producto y el método de esterilización del producto y del envase primario, e incluso el tipo de envase primario. Nos van a estar imponiendo cambios bastante sustanciales en cómo se va a diseñar ese proceso. Y cuando ya estamos dentro de un caso particular, al seleccionar una vía tecnológica, se está realizando y completando la elección cuantitativa en cuanto al tema excipientes. ¿Y por qué? Porque en definitiva nuestra disponibilidad de equipos nos está dando idea del tamaño de lote de producción industrial y a escalas pequeñas de escala de laboratorio con que nosotros podemos operar, y entonces estamos terminando
de definir, digamos, lo que va a ser el tamaño del lote en la escala de desarrollo y luego el tamaño del lote en la escala industrial, y eso también ajustando cuantitativamente todo el resto de elecciones que nosotros hicimos. Que como dijimos, lo hacemos en base al conocimiento previo y en concreto, como les decía, la tecnología disponible. Sobre todo aquellos equipos que operan por batch, como puede ser un mezclador, nos va a estar marcando en el producto el tamaño del lote. No así la máquina de comprimir, que en definitiva es un equipo que puede operar en forma continua, ¿verdad? A lo sumo aumentaremos la velocidad para poder sacar más comprimidos por hora, pero no tiene la limitante del tamaño de la carcasa que tiene, digamos, el mezclador y que impone que ese sea el tamaño del lote. Bueno, se tiene la elección cuantitativa de los excipientes y generalmente a esta altura, que ya tenemos definido entonces la fórmula y el proceso, se preparan lotes pequeños de las formulaciones para hacer los ensayos in vitro, porque hay que empezar a verificar, digamos, las caracterizaciones de ese producto que nosotros tenemos definido. Y entonces también a esta altura nos vienen a quedar establecidas cuál va a ser la apariencia y las dimensiones que va a tener esa forma farmacéutica. A su vez quedan las proporciones relativas de cada componente en la fórmula y el proceso de fabricación ajustado a los tamaños de lote, como dijimos. Y tenemos que estudiar, en definitiva, la propuesta de envase primario que habíamos hecho y definirlo prontamente, porque se precisa estudiar ahora, en esta altura, la estabilidad de la formulación. Y eso lo vamos a hacer en condiciones aceleradas y en condiciones naturales, y para eso precisamos hacerlo en el envase comercial. Así es que se define la estabilidad, porque así es que vamos a nosotros a terminar el producto y lanzarlo al mercado. Y esos estudios de estabilidad que llevan tiempo, llevan meses en el mejor de los casos, precisamos iniciarlos lo antes posible. Tenemos que haber llegado a esta altura y ahora iniciarlos, porque donde esos estudios de estabilidad, sobre todo en los acelerados, que son los indicadores de si puede haber algún problema, nos están marcando de que tenemos algún problema y nosotros tenemos que cambiar la fórmula o el proceso para mejorar en definitiva la estabilidad del producto, hay que en muchos de estos casos volver a empezar. Entonces, aquí es otro punto importante donde nosotros hacer las cosas bien para no perder tiempo. Y entonces, de todos estos datos obtenidos es que nosotros a esta altura vamos a estar en condiciones de fijar las especificaciones técnicas para las materias primas y para los materiales de empaque elegidos. Resumiendo, y ya casi estamos terminando. Dijimos que precisamos marcar como norte para nuestro trabajo definiendo el perfil del producto objetivo. Caminamos luego una etapa de preformulación y formulación y que muchas veces precisaremos volver atrás a veces, o esperemos que no sea muchas veces, pero es factible que pueda pasarnos en alguna circunstancia y no está mal, porque encontramos, digamos, que hay algo que tal vez al avanzar en el desarrollo no habíamos estudiado antes y entonces precisamos de esa respuesta del ingrediente activo para saber cómo seguir. Todas estas instancias nosotros las vamos documentando. Sobre el fin de la formulación somos capaces entonces de haber llegado a diseñar el proceso de fabricación. Todo esto también requiere de documentación, nos permite generar la estrategia de control y hay trabajos anexos al desarrollo, como fueron las fabricaciones de los lotes para hacer esos ensayos clínicos, estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, y toda la información que se fue obteniendo en estas etapas es útil para hacer el análisis de riesgo, y a su vez el análisis de riesgo es en lo que nos basamos para ir tomando las decisiones e ir avanzando de un paso a otro. A ver. Y para terminar, como dijimos, hasta ahí habíamos llegado con el desarrollo
a escala de laboratorio. Para completar el estudio de desarrollo y los documentos técnicos para la solicitud del registro ante la autoridad sanitaria, nos estaría faltando el estudio del proceso de transposición industrial, que es lo que vamos a ver más adelante en el próximo curso. Cumplidas todas estas etapas, se debe tener un conocimiento acabado del producto y del proceso, y tener identificados entonces los atributos de materiales y los parámetros del proceso crítico, y el desarrollo debe haber conducido a un medicamento seguro, eficaz y de buena aceptación. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta?